Buenas tardes. En este vídeo vamos a ver el apartado número 5, en el cual vamos a hablar de la pérdida de la biodiversidad. Bien, en primer lugar, vamos a definir qué es la biodiversidad. La biodiversidad es sinónimo de diversidad biológica, ¿de acuerdo? Y básicamente se refiere a la variedad, al número y a la frecuencia de especies, tanto a nivel vegetal, animal y microorganismos que se encuentran en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Em, Toda la Tierra, chicos, tiene biodiversidad. Están también incluidos los espacios también más hostiles, como es el caso de los desiertos, donde existen animales adaptados a este medio y que por tanto en otro medio no podrían sobrevivir, así como también, por ejemplo, los climas, las zonas polares, ¿no? Las zonas antárticas o árticas, en las cuales también hay animales que están adaptados a este medio y por lo tanto todos los espacios del planeta forman parte de la biodiversidad. Sin embargo, hay zonas donde la variedad de especies, donde esta biodiversidad va a ser mucho más, va a estar mucho más, va a tener una gran alta concentración. Por lo tanto, es necesario mencionar la selva tropical como uno de estos espacios en el cual se encuentra una gran biodiversidad. Em, La selva tropical, sin embargo, ocupa solamente un 6% de la superficie terrestre, pero en compensación, digamos que tiene un 50% de los seres vivos del mundo, de las diferentes especies, están ubicadas, están concentradas en estos espacios selváticos, ¿vale? Por lo tanto, estas zonas pues son muy importantes y son las más sonadas que suelen aparecer en las noticias cuando hablamos de incendios en el Amazonas, etcétera. ¿De acuerdo? La biodiversidad es esencial para el medio ambiente y la vida, ya que cada especie desempeña un papel específico dentro del ecosistema. Muchas veces la pérdida de una de estas especies puede producir efectos irreversibles en el resto de seres vivos. ¿Vale? Bien, una vez visto esto, continuamos con el segundo apartado que sería las amenazas a la biodiversidad. La actividad humana, como ya hemos visto en todo este tema, es el principal factor de riesgo que pone en peligro esta biodiversidad. Varios son los motivos, que los vamos a ver en profundidad a continuación, pero entre ellos vamos a ver los cambios en los usos del suelo, la agricultura, la sobreexplotación de las especies animales, la introducción de especies foráneas, la contaminación de la atmósfera, las aguas y los suelos, y finalmente el cambio climático. Todos estos elementos afectan a la biodiversidad. Bien, vamos a empezar por el primero. Primero son los cambios en los usos del suelo. El problema que está habiendo es la sustitución de los usos naturales del suelo por usos agrarios y usos artificiales. Es decir, muchos de estos suelos que antes eran bosques han sido deforestados, han sido transformados, alterados para cumplir una función, en este caso, por ejemplo, en su mayoría, una función agrícola. De hecho, el 35% de la superficie del planeta se ha visto afectada, se ha visto alterada por estos usos agrarios, ¿vale? Otro de los problemas que solemos tener con el tema de los cambios de usos del suelo es la deforestación, ¿vale? Es previamente a construir a establecer este espacio para la agricultura, previamente se ha tenido que deforestar, ¿de acuerdo? Talar todos estos árboles. Y bueno, otra de las circunstancias que se suele dar en ese cambio de uso del suelo puede ser pues la explotación minera, la explotación de yacimientos que proporcionan recursos tanto a nivel mineral como por ejemplo son los hidrocarburos también. Y en muchos casos estos acaban afectando a la vida vegetal y animal. Bien, el siguiente apartado es sobre la sobreexplotación de especies animales. El ser humano es uno de los grandes consumidores de especies eh, animales y en este caso, por ejemplo, un gran ejemplo es el de los caladeros pesqueros, el consumo de especies marinas. El 30% de los caladeros pesqueros a día de hoy se encuentran agotados. Estos caladeros son espacios donde hay una alta concentración de especies marítimas
que nosotros consumimos. La pesca masiva de estas especies está agotando, bueno, ha agotado un 30% de estos caladeros, mientras que el 50% de los mismos también se encuentran por encima, su explotación se encuentra por encima del límite de recuperación. Es decir, que el 50% de los caladeros están siendo explotados por encima de sus posibilidades de recuperarse. Es decir, están llegando a un límite en el cual no pueden volver a crecer y a equilibrar ese número, esa concentración de especies marinas. Esto ha dado lugar, además, también, bueno, este problema lo tenemos también en tierra firme, ya que algunos animales están prácticamente extinguidos debido a la reducción de su hábitat. Eh, Uno de los casos más emblemáticos, que por ejemplo tenemos aquí en la península ibérica, es el del lince ibérico y, por ejemplo, en el continente africano con la caza incontrolada del rinoceronte. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente diapositiva nos habla del apartado número 3, que es la introducción de especies foráneas. Esto altera gravemente también a la biodiversidad, ya que muchas especies autóctonas, es decir, especies que son de una zona, que se suele llamar también especies endémicas, suelen estar muy afectadas cuando entra una nueva especie que altera, modifica o por su comportamiento genera más dificultades a estas especies autóctonas o endémicas, ¿de acuerdo? Em, También puede generar pues, problemas con enfermedades a nivel también vegetal, para las cuales no están preparadas, ¿vale? El uso también de especies transgénicas también puede generar problemas a la hora de mantener ese equilibrio en la biodiversidad. Bien, a continuación vamos a hablar de la contaminación de la atmósfera y de las aguas y los suelos. La contaminación es tóxica. Todos estos tipos de contaminación que hemos visto también anteriormente son tóxicas y afectan a todas las especies que viven en estos espacios, en estos hábitats, ¿vale? Además, también modifican el medio, ya que suponen muchas veces la reducción de los recursos alimenticios y cambios drásticos en los hábitats, entre otros muchos, ¿de acuerdo? Y finalmente, el cambio climático, que es un poco el núcleo temático que hemos visto a lo largo de este tema. Em, el cambio climático afecta gravemente a la biodiversidad debido a problemas como, por ejemplo la subida en las temperaturas, la subida del nivel del mar, el deshielo en los casquetes polares, la desertificación, el aumento de las precipitaciones. Todas estas causas modifican el medio y, por lo tanto, afectan negativamente a las especies que habitan en él. Un caso muy sonado es el de los osos polares, que debido a este problema con el deshielo de los casquetes polares, se está reduciendo su espacio de hábitat. Y por lo tanto estos se ven obligados a adaptarse a otros medios o incluso, bueno, poco a poco ir debilitándose, y también se ha dado el caso en el cual se han mezclado con osos de otras especies, ¿de acuerdo? Dando lugar a especies híbridas. Bien, el último de los apartados sería hablar de las soluciones. ¿Hay soluciones? Obviamente que hay soluciones, ¿vale? Pero como siempre, como hemos visto a lo largo de este tema, se deben aplicar a nivel mundial. Debe ser interés común para todos los países poner solución a este tipo de problemas. Esto sucedió en el año 1992 durante la cumbre de Río de Janeiro, en el cual se estableció la unión de todos los países para luchar en pro de la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿En qué acuerdos llegaron a estos países? Básicamente fueron estos que tenéis aquí, además de otros muchos, ¿vale? Pero estos son los más sonados, en los cuales hablaban de la realización de inventarios de las principales especies amenazadas en cada uno de estos hábitats. Tener inventariado estas especies para ver cómo se puede solucionar este problema. El desarrollo de áreas de protección, áreas en las cuales hayan reservas naturales, reservas de la biosfera,
en las cuales las especies animales puedan habitar sin ningún problema, sin ninguna alteración muy sustancial, así como también las especies vegetales. Recordad que la biodiversidad siempre afecta a los animales y también afecta a las especies vegetales y también a los microorganismos, a todo ser vivo, ¿de acuerdo? Em, Otra de las opciones es la restauración de los hábitats deteriorados. Una vez que un hábitat ha sido deteriorado, se ha visto contaminado por vertidos químicos o ha sido incendiado, básicamente el Estado se compromete a restaurar esos hábitats deteriorados. ¿Esto está pasando? En algunos sitios sí y en otros no. De hecho, hoy podríamos decir que esta cumbre de Río, aunque muy bien intencionada, deja bastante que desear, ¿de acuerdo? Además de eso, también se comprometieron a la creación de leyes para limitar básicamente aquellos impactos, aquellas alteraciones que supongan un cambio drástico y que estén ligadas, estén vinculadas a esas actividades económicas que realiza el ser humano en el medio natural. Y controlar así también la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. En el próximo vídeo vamos a hablar de la degradación del suelo, que será el último apartado del tema. Hasta luego.